El secreto que explotará las redes. Lo que nadie se animó a contar sobre el bombazo del mercado de pases, una noticia que dejó a Barcelona temblando y a Madrid delirando. Bienvenidos a su canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscan. Y sí, de arranque te lo suelto, Nico Williams, el talentoso extremo que todos se peleaban, confirmó en las últimas horas que su corazón late en blanco y que lo del Barcelona, bueno, eso fue una cortina de humo. Pura fantasía. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. Queremos saber qué pensás. Ahora, vamos a los bifes, porque esto es Real Madrid, y acá las cosas son así, directas y contundentes. Desde hace semanas, el nombre de Nico Williams resonaba en cada esquina de Europa. Su velocidad endiablada, su desequilibrio por la banda y esa capacidad para dejar rivales en el camino lo convirtieron en el objeto de deseo de los gigantes. Y en España, la puja parecía ser una novela entre los dos archirrivales, Real Madrid y Barcelona. Los medios catalanes, con esa pasión desmedida que los caracteriza, daban por hecho su llegada al Camp Nou. Hablaban de reuniones secretas, de acuerdos verbales, de un sí rotundo del jugador. Se construía una narrativa donde el joven talento se unía a la causa blaugrana, un golpe moral y deportivo para el eterno contrincante. Muchos aseguraban que Nico ya tenía la camiseta culé colgada en el armario, y la expectativa era altísima. Imagínate la ansiedad en el clásico por ver un duelo así. Había fotos editadas circulando por redes sociales, comentarios de expertos que daban por cerrada la operación, y un sinfín de análisis tácticos sobre cómo encajaría en el esquema de Xavi. Se hablaba de cifras, de cláusulas de rescisión que parecían asequibles, y de un proyecto deportivo que supuestamente lo seducía. La prensa de Barcelona, casi al unísono, se volcó a celebrar una victoria anticipada en el mercado. Incluso algunos periodistas se atrevieron a decir que era cuestión de horas para el anuncio oficial. La sensación era que la joya de la corona del Athletic Club estaba a punto de vestirse de blaugrana, consolidando un nuevo tridente ofensivo que prometía devolver la ilusión a la afición. Pero lo más fuerte llegó cuando la verdad salió a la luz. Y aquí es donde todo cambió, papá. Porque mientras el mundo se preparaba para el anuncio de su fichaje por el Barcelona, el propio Nico Williams, con una contundencia que dejó a más de uno con la boca abierta, soltó la bomba. No solo desmintió categóricamente cualquier vínculo con el club catalán, sino que fue más allá, revelando un sentimiento que pocos conocían. Nunca iría al Barcelona, aseguró, y remató con una declaración que hizo vibrar las fibras más íntimas del madridismo: siempre fui del Real Madrid. Sí, escuchaste bien. Un baldazo de agua fría para unos, y un grito de guerra para otros. La ilusión culé se hizo añicos en cuestión de segundos. Fue un golpe bajo, de esos que duelen en el alma, porque venían cocinando la noticia con bombos y platillos. La reacción en la ciudad condal fue de estupefacción. ¿Cómo era posible? Tanta seguridad, tanto dato filtrado, para que todo se desmoronara con una sola frase del protagonista. Muchos en Barcelona se preguntaban, ¿cómo pudimos caer tan bajo? Una herida profunda en el orgullo culé. Mientras tanto, en Madrid, la noticia corría como pólvora. Los mensajes de euforia se multiplicaban. Las redes sociales explotaban con memes y celebraciones. La declaración de Nico Williams no era solo un fichaje, era una victoria simbólica, un espaldarazo a la hegemonía y el atractivo del Real Madrid. Si sentís la adrenalina como nosotros, deja tu like y compartí este video con ese amigo fanático que necesita enterarse de esto. ¿Te imaginas la escena? Mientras los titulares de la prensa catalana ya daban la bienvenida a Nico, él estaba gestando esta revelación que dinamitaría todo. No fue un simple desmentido, fue una declaración de principios, un acto de amor incondicional por la camiseta blanca. Muchos aseguran que esta declaración vale más que un título, porque no es solo un fichaje, es una confirmación de la identidad y la mística del Real Madrid, ese magnetismo que atrae a los grandes talentos, incluso cuando otros intentan seducirlos con promesas vacías. La información llegó a nuestros oídos a través de fuentes directas, esas que no suelen equivocarse. Se venían tejiendo los hilos desde hacía tiempo, con contactos discretos y una planificación meticulosa. La operación, a diferencia de lo que se rumoreaba en otros lares, no se basaba en la presión de una cláusula de rescisión, sino en el convencimiento, en la seducción de un proyecto ganador y en la historia de un club que rara vez falla en sus grandes apuestas. Los detalles que se filtraron son escasos, pero reveladores. No hubo subastas, no hubo guerras de cifras desorbitadas. Hubo una conversación, un entendimiento mutuo entre el jugador y el club, y la confirmación de que sus ambiciones se alineaban perfectamente con las del Real Madrid. Esto no es un simple traspaso, es una declaración de intenciones. Y aquí es donde la historia toma un giro dramático, de esos que te dejan al borde del sillón. Porque esta no es una contratación más. No.
Es la confirmación de una estrategia, de una visión a largo plazo por parte del Real Madrid. Mientras algunos clubes se desesperan por sumar nombres a cualquier costo, Florentino Pérez, ese arquitecto del fútbol moderno, operaba en silencio, tejiendo la red perfecta. Hablaban de su supuesta inactividad en el mercado, de una calma que muchos confundían con falta de ambición. ¡Qué equivocados estaban! Espera a conocer el detalle que cambió todo. Ese silencio era, en realidad, el sonido de la maquinaria merengue trabajando a pleno rendimiento, afinando cada pieza para dar el golpe definitivo. Porque mientras los focos estaban puestos en otras posibles incorporaciones, en otras negociaciones que parecían más ruidosas, el Real Madrid aseguraba el futuro. La promesa de que Nico Williams sería el nuevo refuerzo merengue no era un rumor, era una realidad gestada con sigilo, con la inteligencia de quien sabe que los grandes movimientos se hacen lejos del ruido mediático. Muchos en el vestuario ya lo sabían, pero era un secreto a voces que se guardaba bajo 7 llaves, para no alertar a los vecinos y evitar un contraataque desesperado. La confianza en el jugador era total, el convencimiento de que su elección final sería el Real Madrid era inquebrantable. Y ese es el ADN del Madrid. ¿Viste? La seguridad en sí mismos, la certeza de que el Bernabéu es el destino natural de las grandes estrellas. El club blanco, en los últimos años, ha demostrado una maestría inigualable para detectar y asegurar a los talentos más prometedores del fútbol mundial. Así que, mientras el mundo se recupera de esta revelación, la pregunta que nos queda es, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? No te quedes afuera de ninguna novedad. Suscríbete, deja tu like y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre el futuro del Real Madrid. Nos vemos en la próxima. El secreto que explotará las redes. Lo que nadie se animó a contar sobre el bombazo del mercado de pases, una noticia que dejó a Barcelona temblando y a Madrid delirando. Bienvenidos a su canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscan. Y sí, de arranque te lo suelto, Nico Williams, el talentoso extremo que todos se peleaban, confirmó en las últimas horas que su corazón late en blanco y que lo del Barcelona, bueno, eso fue una cortina de humo. Pura fantasía. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. Queremos saber qué pensás. Ahora, vamos a los bifes, porque esto es Real Madrid, y acá las cosas son así, directas y contundentes. Desde hace semanas, el nombre de Nico Williams resonaba en cada esquina de Europa. Su velocidad endiablada, su desequilibrio por la banda y esa capacidad para dejar rivales en el camino lo convirtieron en el objeto de deseo de los gigantes. Y en España, la puja parecía ser una novela entre los dos archirrivales, Real Madrid y Barcelona. Los medios catalanes, con esa pasión desmedida que los caracteriza, daban por hecho su llegada al Camp Nou. Hablaban de reuniones secretas, de acuerdos verbales, de un sí rotundo del jugador. Se construía una narrativa donde el joven talento se unía a la causa blaugrana, un golpe moral y deportivo para el eterno contrincante. Muchos aseguraban que Nico ya tenía la camiseta culé colgada en el armario, y la expectativa era altísima. Imagínate la ansiedad en el clásico por ver un duelo así. Había fotos editadas circulando por redes sociales, comentarios de expertos que daban por cerrada la operación, y un sinfín de análisis tácticos sobre cómo encajaría en el esquema de Xavi. Se hablaba de cifras, de cláusulas de rescisión que parecían asequibles, y de un proyecto deportivo que supuestamente lo seducía. La prensa de Barcelona, casi al unísono, se volcó a celebrar una victoria anticipada en el mercado. Incluso algunos periodistas se atrevieron a decir que era cuestión de horas para el anuncio oficial. La sensación era que la joya de la corona del Athletic Club estaba a punto de vestirse de blaugrana, consolidando un nuevo tridente ofensivo que prometía devolver la ilusión a la afición. Pero lo más fuerte llegó cuando la verdad salió a la luz. Y aquí es donde todo cambió, papá. Porque mientras el mundo se preparaba para el anuncio de su fichaje por el Barcelona, el propio Nico Williams, con una contundencia que dejó a más de uno con la boca abierta, soltó la bomba. No solo desmintió categóricamente cualquier vínculo con el club catalán, sino que fue más allá, revelando un sentimiento que pocos conocían: nunca iría al Barcelona, aseguró, y remató con una declaración que hizo vibrar las fibras más íntimas del madridismo: siempre fui del Real Madrid. Sí, escuchaste bien. Un baldazo de agua fría para unos, y un grito de guerra para otros. La ilusión culé se hizo añicos en cuestión de segundos. Fue un golpe bajo, de esos que duelen en el alma, porque venían cocinando la noticia con bombos y platillos. La reacción en la ciudad condal fue de estupefacción. ¿Cómo era posible? Tanta seguridad, tanto dato filtrado, para que todo se desmoronara con una sola frase del protagonista. Muchos en Barcelona se preguntaban, ¿cómo pudimos caer tan bajo? Una herida profunda en el orgullo culé. Mientras tanto,
En Madrid, la noticia corría como pólvora. Los mensajes de euforia se multiplicaban. Las redes sociales explotaban con memes y celebraciones. La declaración de Nico Williams no era solo un fichaje, era una victoria simbólica, un espaldarazo a la hegemonía y el atractivo del Real Madrid. El no a Barcelona y el sí al Real Madrid, una declaración de amor y principios. Si sentís la adrenalina como nosotros, deja tu like y compartí este video con ese amigo fanático que necesita enterarse de esto. ¿Te imaginas la escena? Mientras los titulares de la prensa catalana ya daban la bienvenida a Nico, él estaba gestando esta revelación que dinamitaría todo. No fue un simple desmentido, fue una declaración de principios, un acto de amor incondicional por la camiseta blanca. Muchos aseguran que esta declaración vale más que un título, porque no es solo un fichaje, es una confirmación de la identidad y la mística del Real Madrid, ese magnetismo que atrae a los grandes talentos, incluso cuando otros intentan seducirlos con promesas vacías. La información llegó a nuestros oídos a través de fuentes directas, esas que no suelen equivocarse. Se venían tejiendo los hilos desde hacía tiempo, con contactos discretos y una planificación meticulosa. La operación, a diferencia de lo que se rumoreaba en otros lares, no se basaba en la presión de una cláusula de rescisión, sino en el convencimiento, en la seducción de un proyecto ganador y en la historia de un club que rara vez falla en sus grandes apuestas. Los detalles que se filtraron son escasos, pero reveladores. No hubo subastas, no hubo guerras de cifras desorbitadas. Hubo una conversación, un entendimiento mutuo entre el jugador y el club, y la confirmación de que sus ambiciones se alineaban perfectamente con las del Real Madrid. Esto no es un simple traspaso, es una declaración de intenciones. Este episodio con Nico Williams es solo una muestra más de la astucia con la que opera el Real Madrid en el mercado. No se dejan llevar por la histeria ni por las presiones externas. Su filosofía es clara: identificar al jugador que encaja con su proyecto, trabajar en silencio para convencerlo, y luego, cuando todo está listo, soltar la bomba. Y esta vez, la bomba explotó en Barcelona, dejando un reguero de frustración y un golpe anímico importante. Muchos ya hablan de la maldición de los fichajes fallidos del Barcelona, un patrón que se repite y que deja al descubierto las diferencias en la gestión y el poder de atracción de ambos clubes. Mientras el Real Madrid celebra la llegada de una joya que eligió su escudo por convicción, el Barcelona se lamenta por una oportunidad perdida que creyó tener en sus manos. Así que, mientras el mundo se recupera de esta revelación, la pregunta que nos queda es: ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? No te quedes afuera de ninguna novedad. Suscríbete, deja tu like y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre el futuro del Real Madrid. Nos vemos en la próxima. Atención, madridistas y amantes del fútbol. El panorama cambia drásticamente con una revelación que pocos se atrevían a imaginar. La intriga se desata. ¿Qué secreto se ocultaba detrás de uno de los talentos más codiciados del continente? Bienvenidos a su fuente confiable de información, donde la verdad se fusiona con la pasión que enciende cada debate futbolístico. Y sí, la primicia que está haciendo estallar las redes es contundente. Nico Williams, el virtuoso atacante que encandilaba a media Europa, ha confirmado que su espíritu pertenece al escudo merengue, desestimando de plano cualquier especulación que lo ligara al eterno rival. Fue una verdadera cortina de humo, una maniobra de distracción para el ojo público. Si esta noticia te agarra desprevenido, como a nosotros, no olvides suscribirte y dejarnos tu comentario con tu primera impresión. Queremos conocer tu reacción. Vamos directo al grano, porque en el mundo del Real Madrid, la franqueza es moneda corriente. Durante semanas, el nombre de Nico Williams resonó en cada rincón del viejo continente. Su explosividad, su habilidad para desequilibrar en el 1 contra 1 y esa chispa goleadora lo catapultaron al epicentro de los deseos de los clubes más grandes. En España, la pugna parecía una saga interminable entre los dos colosos del fútbol. Los medios de comunicación en Barcelona, con su habitual fervor, daban por sentada su llegada al Camp Nou. Detallaban encuentros secretos, acuerdos verbales sellados y un sí rotundo del propio jugador. Se tejía una narrativa donde este joven prodigio se uniría a la causa blaugrana, un golpe moral y estratégico que prometía desestabilizar al adversario histórico. Muchos daban por hecho que Nico ya tenía la camiseta culé esperando en el vestuario, y la expectación alcanzaba niveles insospechados. ¿Te imaginas la efervescencia en el clásico por presenciar semejante choque de talentos? Las imágenes manipuladas inundaban las redes, los expertos analizaban su hipotético encaje táctico con una euforia desmedida, y las portadas de la prensa catalana festejaban una victoria anticipada en el mercado. Parecía que la joya de la cantera del Athletic Club estaba a un paso de vestir los colores del Barça, configurando un nuevo tridente ofensivo destinado a reavivar la ilusión de la afición. Pero el giro más impactante se produjo cuando la realidad golpeó de frente.
Y acá es donde el tablero se dio vuelta, amigo. Porque mientras el universo futbolístico se preparaba para el comunicado oficial de su incorporación al Barcelona, fue el propio Nico Williams, con una franqueza que dejó a propios y extraños atónitos, quien lanzó la bomba. No solo negó categóricamente cualquier lazo con la entidad catalana, sino que fue más allá, revelando un sentimiento que pocos vislumbraban: nunca iría al Barcelona, sentenció, y remató con una afirmación que hizo temblar los cimientos del madridismo: siempre fui del Real Madrid. Sí, leíste bien. Un jarro de agua fría para unos, y un grito de júbilo para otros. La esperanza blaugrana se desvaneció en un parpadeo. Fue un impacto directo, de esos que calan hondo, sobre todo porque venían cocinando la noticia con un despliegue sin precedentes. La reacción en la ciudad condal fue de absoluto asombro. ¿Cómo era posible? Tanta certeza, tanta filtración, para que todo se derrumbara con una sola frase del protagonista. Muchos en Barcelona se preguntaban: ¿cómo caímos en esta trampa? Una cicatriz profunda en el orgullo culé. Paralelamente, en la capital, la noticia se propagaba como un incendio forestal. Los mensajes de euforia se multiplicaban, y las plataformas digitales explotaban con memes y festejos. La declaración de Nico Williams trascendía la mera confirmación de un fichaje. Era una victoria simbólica, un espaldarazo a la supremacía y el poder de atracción del Real Madrid. El no rotundo al culé y el sí inquebrantable al merengue, una declaración de fidelidad. Si sentís la descarga de adrenalina con cada palabra, dale un me gusta y compartí este video con ese amigo fanático que no puede perderse esta primicia. ¿Te imaginas la situación? Mientras los encabezados de la prensa catalana ya daban la bienvenida a Nico, él estaba tramando esta revelación que desmantelaría todo el andamiaje. No fue un simple desmentido, fue una profesión de fe futbolística, un acto de devoción incondicional hacia la camiseta blanca. Muchos aseguran que esta manifestación de lealtad vale más que cualquier trofeo, porque no es solo una nueva adquisición, es la reafirmación del ADN y la mística del Real Madrid, ese imán que atrae a las figuras estelares, incluso cuando otros intentan seducirlos con promesas vanas. La información llegó a nuestros oídos a través de fuentes de primera mano, esas que rara vez fallan. Los hilos se tejían desde hacía tiempo, con contactos discretos y una planificación meticulosa. La operación, a diferencia de lo que se difundía en otros círculos, no se basó en la presión de una cláusula de rescisión, sino la convicción pura, en la seducción de un proyecto ganador y en la historia de un club que casi nunca se equivoca en sus grandes apuestas. Los detalles que salieron a la luz son escuetos, pero reveladores. No hubo subastas frenéticas, ni batallas de cifras desorbitadas. Lo que hubo fue una conversación, un entendimiento mutuo entre el jugador y la institución, y la confirmación de que sus aspiraciones coincidían a la perfección con las del Real Madrid. Esto no es un simple traspaso, es una declaración de intenciones. Y aquí es donde la trama se vuelve aún más apasionante, de esas que te dejan sin aliento. Porque esta no es una contratación más. No. Es la ratificación de una estrategia maestra, de una visión a largo plazo por parte del Real Madrid. Mientras algunos clubes se desbocan por sumar nombres a cualquier costo, Florentino Pérez, ese arquitecto silencioso del fútbol moderno, operaba en las sombras, tejiendo la red perfecta. Hablaban de su supuesta inactividad en el mercado, de una calma que muchos confundían con falta de ambición. ¡Qué equivocados estaban! Atención, madridistas y amantes del fútbol. El panorama cambia drásticamente con una revelación que pocos se atrevían a imaginar. La intriga se desata. ¿Qué secreto se ocultaba detrás de uno de los talentos más codiciados del continente? Bienvenidos a su fuente confiable de información, donde la verdad se fusiona con la pasión que enciende cada debate futbolístico. Y sí, la primicia que está haciendo estallar las redes es contundente. Nico Williams, el virtuoso atacante que encandilaba a media Europa, ha confirmado que su espíritu pertenece al escudo merengue, desestimando de plano cualquier especulación que lo ligara al eterno rival. Fue una verdadera cortina de humo, una maniobra de distracción para el ojo público. Si esta noticia te agarra desprevenido, como a nosotros, no olvides suscribirte y dejarnos tu comentario con tu primera impresión. Queremos conocer tu reacción. Vamos directo al grano, porque en el mundo del Real Madrid, la franqueza es moneda corriente. Durante semanas, el nombre de Nico Williams resonó en cada rincón del viejo continente. Su explosividad, su habilidad para desequilibrar en el 1 contra 1 y esa chispa goleadora lo catapultaron al epicentro de los deseos de los clubes más grandes. En España, la pugna parecía una saga interminable entre los dos colosos del fútbol. Los medios de comunicación en Barcelona, con su habitual fervor, daban por sentada su llegada al Camp Nou. Detallaban encuentros secretos, acuerdos verbales sellados y un sí rotundo del propio jugador. Se tejía una narrativa donde este joven prodigio se uniría a la causa blaugrana,
un golpe moral y estratégico que prometía desestabilizar al adversario histórico. Muchos daban por hecho que Nico ya tenía la camiseta culé esperando en el vestuario, y la expectación alcanzaba niveles insospechados. ¿Te imaginas la efervescencia en el clásico por presenciar semejante choque de talentos? Las imágenes manipuladas inundaban las redes, los expertos analizaban su hipotético encaje táctico con una euforia desmedida, y las portadas de la prensa catalana festejaban una victoria anticipada en el mercado. Parecía que la joya de la cantera del Athletic Club estaba a un paso de vestir los colores del Barça, configurando un nuevo tridente ofensivo destinado a reavivar la ilusión de la afición. Pero el giro más impactante se produjo cuando la realidad golpeó de frente. Y acá es donde el tablero se dio vuelta, amigo. Porque mientras el universo futbolístico se preparaba para el comunicado oficial de su incorporación al Barcelona, fue el propio Nico Williams, con una franqueza que dejó a propios y extraños atónitos, quien lanzó la bomba. No solo negó categóricamente cualquier lazo con la entidad catalana, sino que fue más allá, revelando un sentimiento que pocos vislumbraban: nunca iría al Barcelona, sentenció, y remató con una afirmación que hizo temblar los cimientos del madridismo: siempre fui del Real Madrid. Sí, leíste bien. Un jarro de agua fría para unos, y un grito de júbilo para otros. La esperanza blaugrana se desvaneció en un parpadeo. Fue un impacto directo, de esos que calan hondo, sobre todo porque venían cocinando la noticia con un despliegue sin precedentes. La reacción en la ciudad condal fue de absoluto asombro. ¿Cómo era posible? Tanta certeza, tanta filtración, para que todo se derrumbara con una sola frase del protagonista. Muchos en Barcelona se preguntaban: ¿cómo caímos en esta trampa? Una cicatriz profunda en el orgullo culé. Paralelamente, en la capital, la noticia se propagaba como un incendio forestal. Los mensajes de euforia se multiplicaban, y las plataformas digitales explotaban con memes y festejos. La declaración de Nico Williams trascendía la mera confirmación de un fichaje. Era una victoria simbólica, un espaldarazo a la supremacía y el poder de atracción del Real Madrid. El no rotundo al culé y el sí inquebrantable al merengue, una declaración de fidelidad. Si sentís la descarga de adrenalina con cada palabra, dale un me gusta y compartí este video con ese amigo fanático que no puede perderse esta primicia. ¿Te imaginas la situación? Mientras los encabezados de la prensa catalana ya daban la bienvenida a Nico, él estaba tramando esta revelación que desmantelaría todo el andamiaje. No fue un simple desmentido, fue una profesión de fe futbolística, un acto de devoción incondicional hacia la camiseta blanca. Muchos aseguran que esta manifestación de lealtad vale más que cualquier trofeo, porque no es solo una nueva adquisición, es la reafirmación del ADN y la mística del Real Madrid, ese imán que atrae a las figuras estelares, incluso cuando otros intentan seducirlos con promesas vanas. La información llegó a nuestros oídos a través de fuentes de primera mano, esas que rara vez fallan. Los hilos se tejían desde hacía tiempo, con contactos discretos y una planificación meticulosa. La operación, a diferencia de lo que se difundía en otros círculos, no se basó en la presión de una cláusula de rescisión, sino la convicción pura, en la seducción de un proyecto ganador y en la historia de un club que casi nunca se equivoca en sus grandes apuestas. Los detalles que salieron a la luz son escuetos, pero reveladores. No hubo subastas frenéticas, ni batallas de cifras desorbitadas. Lo que hubo fue una conversación, un entendimiento mutuo entre el jugador y la institución, y la confirmación de que sus aspiraciones coincidían a la perfección con las del Real Madrid. Esto no es un simple traspaso, es una declaración de intenciones. Y aquí es donde la trama se vuelve aún más apasionante, de esas que te dejan sin aliento. Porque esta no es una contratación más. No. Es la ratificación de una estrategia maestra, de una visión a largo plazo por parte del Real Madrid. Mientras algunos clubes se desbocan por sumar nombres a cualquier costo, Florentino Pérez, ese arquitecto silencioso del fútbol moderno, operaba en las sombras, tejiendo la red perfecta. Hablaban de su supuesta inactividad en el mercado, de una calma que muchos confundían con falta de ambición. ¡Qué equivocados estaban! Muchos susurran que, con Nico en el equipo, esta es la Champions más accesible en años, y la fe en el nuevo proyecto es absolutamente inquebrantable. La prensa internacional ya se hace eco de este movimiento estratégico, analizando el impacto sísmico que tendrá en la Liga Española y, por supuesto, en la competición europea más prestigiosa. El Real Madrid no solo ha fichado a un futbolista excepcionalmente talentoso, ha fichado un mensaje potente, que su poderío y su dominio siguen intactos, y que su capacidad para atraer a los mejores talentos del planeta no conoce límites. Este es un golpe maestro, tanto estratégico como psicológico, que refuerza la posición del club como el destino predilecto para aquellos que aspiran a la gloria eterna. Así que, mientras el mundo se recupera de esta revelación que ha conmocionado a todos, la pregunta que nos queda resonando es: ¿qué nos deparará el futuro? La comunidad futbolística ya ha tomado partido,
¿Y vos? ¿De qué lado de esta apasionante historia estás? No te quedes afuera de ninguna primicia. Suscríbete ahora mismo, deja tu me gusta y compartí este video con todos tus amigos que necesitan conocer la verdad detrás de esta noticia que marcará un antes y un después en el Real Madrid. Nos reencontramos en la próxima entrega.